Buenas noches. Buenas noches los que van llegando. Estoy viendo un live porque me estaba, estaba, estaba en un debate que me pareció por demás desastroso. Así que preferí salirme un ratito porque la verdad es que si pudiera uno meter la mano y ahorcar a una persona, yo lo hubiera hecho. Pero bueno, no se pudo. Sebas, ¿cómo estás? Disculpa que no te puedo contestar, pero es que estaba en el debate de Rubipedia, Henry y Ateosoy. Y un estúpido nivel Dios, el Dios de ellos, o sea, infinito. Así que, pero fue tanta el rebajo mental que me dio que preferí salirme. Sentí exactamente donde mi IQ caía exactamente a 10. Pobre Rubipedia, la verdad es que una profesional de ese nivel, que alguien le diga que le deja de tarea algo es como para, me parece una falta de respeto absoluta. Muy buenas noches a los que van llegando. Gerardo, ¿cómo estás? Sí, entonces abrí este live porque, como le digo, mi frustración era tanta que preferí abrir el live. Me dijo Gabriel que ya se nos unía. Vamos a ver si aparece hoy otra vez Nora. Me encantó Nora ayer. Vamos a ver si tenemos el placer de tenerla nuevamente esta noche con nosotros. ¿Y qué me cuentas, Sebas? ¿Cómo estaba todo? ¿Cómo va ese trabajito? ¿Cómo va todo? ¿Ya te sentís bien del COVID? Gabrielito, manda solicitud de una. Aló, ¿Qué me hola. dice? ¿Cómo va todo, Gabriel? Hello, Tuto, buenas noches y buenas noches a los presentes. ¿Quién hay por aquí? Por aquí está Sebas. Por aquí está Pequeño. Hola, Sebas. Sebas, ¿cómo estás? No, pues aquí bien, estaba terminando de cenar, estaba viendo el debate de Ateos Hoy por su canal de YouTube. Sí, pero eso no es un Un debate, poco... eso es una masacre, eso es una masacre, eso no es debate, es competir, competir contra una persona con síndrome de Down. Sí, eso haga de cuenta una pelea entre... Eso es así eso, una desventaja muy fea. Eso es como... Sí, en el momento que un creyente, hablando de un tema científico, te dice la Biblia, ya está, ahí quedamos mal, ya con solo eso salgas del debate, mira, aquí se acabó. Mira, hay Y una frase que dijo Rubipedia y esa frase me acaba de gustar mucho, que es Recito, para poder hablar de algo hay que saber de lo que se va a hablar, ¿sí? Si tú vas a refutar algo es porque ya entiendes lo que vas a refutar. Con base a eso se puede generar un muy buen argumento siempre y cuando tengas la capacidad recito. de refutar lo que ya sabes. Sí, mira, si, es que Entonces, si vas a hablar de matemática, por lo menos aprendí a sumar. Tuto, es como, exacto, es como yo ir a decirte, mira que me encontré la ecuación diferencial de cualquier pisco de estos.
Y yo digo que eso no es así. Ah, ¿por qué? No es porque lo dice la Biblia. Es que está mal. Sí, ya está. En O ese sea, momento yo suspendo el debate y le digo hasta luego. Culo. sí, es un petardo, ¿no? Hola, Sebas. Hola, ¿cómo andan? Como es Bien, por aquí indignado. esperando a Frank. Vea, llegó Frank. Francito, cariño, así es. Como te digo, estábamos en el debate de Henry, Rubipedia y un estúpido. No, no tiene otro nombre. Sí, animal neurodeficiente, lo que se le puede decir. Yo siempre les digo coproencefálicos. Sí, Ah, exactamente. Tienen en el o cerebro ERDA. simio mononeuronal. Lo de eso. Hola, Ay, no. Francito. ¿Cómo Hola, estás, buenas papi? noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y Aquí, tú? Pues aquí, indignado. Bueno, de paso. yo indignado. Me perdí el debate. Contexto, por favor. Contexto Resulta, es más o dale, menos dale. como poner a Albert Einstein a luchar contra un mono. La cuestión es esta, hay un debate en YouTube en este momento de Ateo Soy. Está Rubipedia como acompañante, pues porque ella es experta en biología y por lo tanto es la persona idónea para poder dar los argumentos del método científico que se han generado mediante lo que es la evolución, ¿sí? O sea, estaba Correcto. explicando que la evolución es el cambio constante de los individuos que se han generado en vida aquí en este espacio. Y el otro petardo estaba diciendo que Darwin estaba hablando de Como cómo se creó petardo. la vida y cómo, así, que cómo se dio la vida y cómo se dio la evolución. Darwin, Porque la Biblia lo dice, ya está. O sea, porque la con Biblia lo ese, dice. No, con pero esos, con yo pienso que con esos dos la argumentos, mayoría, yo cierro el debate y le digo aquí no hay nada más que hablar. Y luego se quejan de que uno no los toma en serio. yo, eso es otra cosa, pero yo pienso que más los creyentes se cuelgan de Darwin porque en la biografía de Darwin, que es algo famoso que muchos dicen, los creacionistas dicen que para que haya evolución tiene que haber una mano inteligente detrás, entonces se apoyan en eso como buscando una última cuerda de que salvarse, pero no hay caso. Pero, pero Frank, hay que decirle a la gente que hay una diferencia en la evolución y quién creó la vida. O sea, ¿sí? ¿Cuál fue Es el una paso de cosa, las macromoléculas para poder generar los tejidos correspondientes para los primeros seres unicelulares que existieron y así poder dar esa evolución? Son temas completamente apartes entre el origen de la vida y la evolución, y este petardo estaba uniendo las dos, cosas que no se pueden Dime una hablar. cosa, Gabriel. ¿Mm? Dime una cosa, Gabriel. Tú eres médico, tengo entendido. Sí. Ok, ¿tú puedes explicarle a un simio cómo funciona una vacuna? Ni a bala, ni a bala. Igual, pero mira, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. mira, yo creo que en este debate me quedó muy clarito que el simio puede aprender. Este Sí, tipo no. No, a muy en ver, el fondo, muy en el fondo. No, es Mira, increíble, y la cuando me verdad. salen a mí, cuando me salen a mí con el diseño inteligente, ya para mí se acabó el debate. Sí. Mire, yo siempre he dicho, si hay temas de tu a interés, mí lo que me encantan, investígalos. a mí lo que me encantan es cuando dicen la perfección del ser humano, la No, no, naturaleza y el Ah, universo. ah. Sí, no, no, Y a ver, a mí güey, a mí lo que me ni tan causa muy, perfecto, ¿eh? no, sí, que perfectísimos, tenemos defectos de vista, de diabetes, o sea, Desde, etcétera. desde el mismo Pero nacimiento. todavía el tipo llega a ser tan arrogante que le dice a Rubipedia que se lo deja de tarea. Uy, sí. ¿Sabes qué le dijo Frank? Es que ¿Cómo se se lo dejo de atreve tarea a para que lo decirle a investigue. Rubipedia que se Así. lo deja? Así, Pero se ¿cómo le le va a dijo a decir Rubipedia, eso a alguien del calibre de Rubipedia? ¿Pero qué se cree? exactamente, Yo no sé. así se lo dijo, Rubipedia, se lo dejo de tarea. Y yo, ¡Reñata! Llegó mira, lo más papichurro de este TikTok. yo sinceramente, bajo esos argumentos, a Llegó mí me el da papi una cólera. rico.
Espere, Tutico, que le estamos dando la bienvenida a Don Gato, porque es que tanto tú como Don Gato, como las personas célebres que son en esta plataforma, Frank, Sebas, todos, merecen una bienvenida. Papi Churris, ¿qué más, Don Gato? Buenas noches. Gabrielito, si yo no supiera que sos heterosexual, Mira, yo estoy trabajando ahora con un compañero que es homosexual y lo quiero tanto porque siempre he dicho que las personas que tienen la capacidad de demostrar lo que son más sensatas y son más honestas a la hora de actuar. Bueno, ahí por ejemplo, yo tengo una ligera discrepancia, porque no tengo problema con Tuto, por ejemplo, yo a él lo quiero mucho, lo aprecio mucho, a Don Gato también, pero hay algunos que no se deciden qué chuchas son, qué Sí, género sí, hay veces. fluido, que se siente mujer, pero, o sea, se siente mujer lesbiana atrapada en el cuerpo de un... Sos heterosexual. No sos una sí, mujer lesbiana atrapada en el cuerpo de un hombre, sos heterosexual. Sí, eso, O sea, no, eso es no, de no ahí. se definen, no se definen. entonces, yo no sé si Rubipedia llega por acá, yo voy a ser el primero que me voy a disculpar con ella, porque sinceramente a mí me dio problema. O sea, donde, A mí donde también alguien me dio llega con esa penas. arrogancia, donde alguien llega con esa arrogancia, sin saber ni mierda, Frank le ofreció la biblioteca Dime. virtual, le dijo que le pasaba los libros de biología que ellos tienen, que obviamente se ha tomado el tiempo de investigarlos, de leerlos, de recopilarlos para poder tener una base fundamental para su carrera. Y dice este pendejo que no, que él iba a ir a buscar por Google. no, y lo peor, Ah, no, bueno. ya, No, y se no, trajo, no, sí. Y lo y peor se es que se trajo, pueden buscar en Google. Ah, se trajo las referencias de los científicos más culeros que hay, los más pedorros. Sí, no, es que no, Tuto no, es que mendigo, es increíble. Tuto mendigo, te amo y me ignoras. No, papito, yo no te ignoro. Yo te saludo todos los días por la mañana y todo. El que me ignora sos vos. Ahora, que Sí. yo te trato con el látigo de mi desprecio es por algo. Ah, jueputa. Ah, juepucha. Ay, ya, llegó don José. trapitos al sol. ¿Viste, viste? Don José Becerra. Y cambió de También llegó nickname, don José Leandro. Becerra, Leandro también llegó. Leandro, buenas noches. Ah, Felicitaciones, por ahí mira, vi tus videos de tu casamiento. mira, ahora se puso predicador. Predicador 365. Sí, sí. Ve vos, qué cambio, ¿no? Está bien. Va, Sí. va, No, va. me Yo creo tengo que que ya fundó acelerar su porque iglesia. grité No, en los no, comentarios. está muy Ah, bien. ok. Ahorita nos manda Carlos a cada uno. ¿Qué hay? Se perdió mi cuenta, dicen. Sí, yo ya Leandrito, sigo al ¿cómo has, señor Jorge Becerra. Leandro, ¿cómo has estado? Es Estábamos en el debate. Jorge, no es que José, Jorge. Sí, estábamos en el debate de Henry, Wikipedia y el estúpido ese. Yo preferí salirme porque no pude más. No pude más. O sea, la verdad me dio vergüenza ajena y vergüenza por Wikipedia porque ese tipo hasta me la maltrató. Mira, yo no acostumbro a hacer ese tipo de comentarios, pero las personas que se toman el atrevimiento de generar un debate es porque tienen un conocimiento mínimo en la forma de expresarse para poder generar la idea y poder transmitir la idea que quiere plantear, ¿cierto? Pero cuando empezó a decir, es que cuando haya, uy, mi Aiga. hermano, no hay saber, no saber conjugar un verbo si está muy difícil. No, no, ¿Cómo que aiga? ¿Sí? A No ver, sé si hay la gallinas manda o hay Rubipedia a galletas, pero... estudiar, manda eso, Rubipedia a estudiar y el Salamín dice aiga. exacto. Sí. Aiga. El parásito junta hongo diciendo aiga, pero mandando a Rubipedia a estudiar. Es que abunda hongo. No, no, así de grave fue el asunto. O sea, a mí me dio vergüenza. Me dio En vergüenza por serio, sí. Wikipedia y No, Henry la verdad se lo dijo muy clarito. O sea, usted está con recortes de Google, venís a decir una persona que tiene estudio, una formación académica que le deja tarea.
Vea, contexto, eso, please. No. Bueno, te lo Lucho, no, cuento, don Gato. Don Gato, resulta que es que hay un debate en este momento que se está desarrollando en la plataforma de YouTube de Soy Ateo con Rubipedia como acompañamiento y un creyente que quiso tocar el tema sobre por qué creer en Dios, ¿cierto? Entonces Rubipedia está allí dando su concepto sobre la evolución, porque el hombre, hay un tema de uno de los puntos de los cuales hay que creer en Dios, es porque hay un diseño perfecto, ¿sí? Según el hombre, ¿no? un diseño ¿Basado en qué? No inteligente. sé. Sí, eso, un diseño inteligente, perdón. Entonces, el petardo tocó el tema de la evolución. Rubipedia le dijo que no, que estaba equivocado, que realmente la parte de la evolución, ¿sí? No tiene nada que ver con el contexto del origen de la vida. Entonces, mandó a estudiar a Rubipedia. Le dijo a Mandó a Wikipedia estudiar a que eso se lo Rubipedia. dejaba, que eso se lo dejaba de tarea. Mira, cuando lo dijo, la verdad, si yo pudiera meter la mano así y poder agarrarle el pescuezo, pues lo hago, pero no se puede. Pero sinceramente, me parece una falta de respeto a una profesional como es Wikipedia. Que le Yo deje su honestamente le Dios que dejaría no de lo tarea la encuentre porque ni lo conjugación de verbos y encuentre. memorizarse el... ¿Cómo, Sebas? Que le ande rezando a su Dios que no lo encuentre porque donde yo me lo llegue a ver le dan ganas de arrancarle la cabeza. Y él dice, el diseño inteligente cuando él sale con esas fronteras, o sea, ahí donde se ve que salimos, o sea, ese tipo no evolucionó. Bueno, yo de mi parte le dejaría de tarea a este querido Aleluyo, primero que se aprenda la conjugación de verbos y que se memorice el jodido diccionario. Como primera medida. Todos hemos visto que aleluya que se Como Brunito, ¿cómo primera estás? medida, ¿no? no Así sabe ya Bruno. de entrada. Aquí tenemos a Bruno. ¿Cómo estás, Bruno? Uy, Brunito. Aquí no Llegó se el habla de Bruno. Brunus. Bruno el duro. Vino el duro de los duros. Aquí Sí, no se pero habla de Bruno. aquí sí. Bueno, ¿qué Si dices manda vos? Ah, solicitud, espera, mi No, wifi no, dice, no, no. Es muy heavy ya. Hay límites. Hay límites, ¿no? Frank, mira, lo que pasa es yo, que la yo, yo ignorancia digo es una Dime. cosa, mira, yo acepto que las personas den un simple juicio bajo su ignorancia, pero sin la necesidad de convencer, y por lo menos si está equivocado, siente que está equivocado, pregunte si realmente está equivocado, o investigue si realmente se siente equivocado. Pero sentarnos en nuestra verdad, o sea, en este caso para ellos, como verdad absoluta, el siempre libro, porque así lo veo yo, un libro más, un libro menos de la biblioteca, ¿sí? Le dan la conjugación superior a algo que realmente así no es y que creen que con ese solo libro van a solucionar todos los problemas que existen en el mundo, están meando fuera del tiesto. tengo una Vea, solicitud, llegó. ¿alguno para que suba otro? ¿Y qué es me bajo? No, no, quédate. O me bajo yo, como quieran ustedes, ¿eh? Yo no tengo drama. El que guste. A ver, Y que se lee. a ver, Gabriel y Seba, digan un número. El 2. 4, Sebas, 7. Dale, alguien más para abajo. Yo, 5. Ah, yo me bajo, no te marica, es el preocupes. truco Ya. más viejo de la historia. No, 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 en realidad, bueno, se va. Olis, ¿Cómo estás, don Gato? Hola, que me papacito. puto papi, Fran, hermoso, Cevix bello, y saludos a toda esta audiencia de lujo. No los cristianos, obviamente, pero audiencia de lujo. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué hacen? Como le digo, yo vengo al debate de Henry, Wikipedia y alguien que no evolucionó. No, Ayer me pasó algo bien similar. involuciona. No, no evoluciona, involuciona.
Sí, exactamente, va para atrás. Ese Sí, no, ese no ayer me avanzó. pasó algo bien. La evolución es para todos. Cierto, cierto. Tu imagen se quedó, está congelada. Yo me veo bien. ¿Ustedes me ven cómo ven ustedes, Fran? A mí me Y funciona Ahora sí, bien. ya volvió. entonces sos vos. Yo veo y No escucho sé, perfecto. creo que es mi wifi. Yo creo que es mi wifi. Bueno, volviendo al tema. Ayer me Bueno, pasó algo bien similar, les cuento. Un- no sé si vieron ese video de Armandowski que decía Pablo era ateo. Yo era de no, ¿qué? No. Y era, ¿qué se fuman los aleluyos? A ver, audiencia cristiana, dígame, ¿qué se fuman? O sea, ya me rendí, ya no sé qué hacer, ¿Qué se, qué o se sea, fuma? ya me... ¿Qué se fuma y dónde lo compro? Para comprar yo también. fuman la buena María Oye, con hojas de la Biblia Inviten. y etanol. de verdad, o sea, si eres creyente, mínimo lee lo que estás hablando, o sea, ¿por qué? O sea, Saulo de Tarso, o sea, Sí. ¿por qué? O sea, no sé, chicos, a ver, ¿qué dicen de esas? A ver, opiniones, Tuto, tu opinión. ¿Qué era lo que estaba argumentando el No lo sé, Rick, no lo sé, pero, a ver, pero tu opinión, a ver, digamos que de decir un creyente acérrimo que diga que Pablo era ateo, ¿qué opinan de eso? Se acabó el debate, digo, como diría con Rubí, pero se acabó el debate. Adiós. No, Y, no, y, si, no, y si es mi canal, lo bajo. Y una vez, bueno, ¿quién es Peg? Hasta luego. no va. Fran, opiniones. Bueno, opino que esas son las cosas que pasan cuando oras por sabiduría y obviamente no obtienes respuesta. Pero yo lo mandaría a leer un poquito más la historia de lo que cree, porque no podés, no sé cómo describirlo. Es la idiotez en su máxima expresión. Que, Es la mira, única forma que tengo de describirlo. yo creo y yo admito que todos somos ignorantes y la ignorancia está bien. Mira, si ignoras algún tema, preguntas y ya está. O sea, está bien la ignorancia. Todos ignoramos cosas y es Sí, más sí, fácil sí, decir, mira, sí, no sé. sí. Ahí, Es más fácil claro, decir, ahí mira, no estamos de sé. acuerdo, pero ¿dónde está el problema? El problema entra cuando no aceptas que sos ignorante y cuando te crees inteligente o sabio sin saber que te estás hundiendo cada vez más en la ignorancia. Ahí es donde entra Un el saludo problema. a un hit oficial. Un saludo a un hit oficial a mí. Sí, Ya. hay varios así. Ojo, ojo, ojo que el otro día estuve en el live de Ungido Oficial y bueno, yo ya tuve un roce con él, pero dentro de lo que cabe, más o menos entiende y más o menos acepta cuando se equivoca. Y cuando alguien le explica las cosas bien, de forma calmada, Ya. él no sé cómo decirles, es como que se acopla a la idea de que sí, de que la otra persona tiene razón. No lo acepta, pero se acopla a la idea. Pero, tenemos un resto muy grande de otros que no. Ok. Tengo una solicitud de Nora, ¿me das campo, Sebas? Sí, claro. Que no se ¿Qué vaya pasó? Sebas. Pobrecito el Seba. Seba, te Tranquilo. quiero mucho. Yo también. Todos te amamos. Bye, gatito. Chao, papi. Chao, Creo que papi, Nora es la que bye. fue. ¿Cómo que gatito? ¿Cómo que gatito? A ver. Ey, ¿cómo que gatito? Un gato es un resbaloso de primer. Ay, Resbaloso. Perdón, soy ¿Desde, del desde pueblo. cuándo tanta ay, confianza, güey? ya, ¿Qué? ya ves Tiene tú, novio y después todo, por qué así no me que ignora. Te pongo el link de TikTok. tiene novio y todo. Pues, vamos a ver si esta es Nora, A la A que ver, ver, ¿qué estuvo allá con tiene nosotros. para decirnos
la señorita Nora, no sé. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Nora, fuiste la que estuvo noches. ayer con nosotros. Buenas noches. Buenas, sí, sí, señor. ¿Cómo? Nora, ¿fuiste la que estuvo ayer con nosotros en el live? Sí, claro, es que cambié Ah, la foto. sí, y ya te pusiste nombre. Es que ayer era Y ahora sí, ya usuario. aprendí. Sí, Sí, te sí, puso, señor. tenía usuario 92471847. Sí. Lo que sucede es que el lugar me explicó, entonces yo decía, sí, hay que chatarrear bien, perdón, cacharrear para poder Sí. organizar y organicé y cambié entonces el usuario y cambié la foto. Entonces dije yo, ay, sí, lo logré. Nos dice Bruno que uso arpi, usuario pi. Ah, Bruno, hola, Nora, ¿cómo está? User Usted, 3.14, soy 17, 16, 12. aquí tenemos a Bruno. Bruno, una Bruno, un seguidora tuya gusto. que estuvo gracias a ti con nosotros ayer. Exactamente, porque lo sigo a usted, entonces por eso entré. Y tuvimos el Bueno, honor de tenerla. señorita Nora, ¿qué tiene para decirnos esta noche? Bueno, lo que yo le explicaba a Tuto ayer, yo les aclaro a todos, por favor, que yo soy, cristiana católica, pero con, pensamientos muy, no tengo la mente tan cerrada y me gusta aprender ¿Ok? mucho y escuchar. Entonces, para que de pronto no vaya a haber controversias en mis puntos de vista. Alguien hablaba sobre Pablo de Tarso. Miren que una de las cosas de mi creencia, o sea, de lo que yo he seguido en mi religión, es ese tema de Pablo, porque Pablo juzgaba muchísimo a los cristianos y fue el principal precursor, o sea, persecutor, los perseguía con muchísimo ahínco, los torturaba y los mataba y tuvo un encuentro personal. Bueno, eso es lo que me han enseñado en los estudios bíblicos que yo he ido cuando, pues con los sacerdotes, ¿no? Pues yo no es que he entrado a una universidad a estudiar teología y eso, no, es lo que me enseñan cuando estamos en estudios bíblicos. Y él, y tuvo un encuentro personal con Cristo y eso él lo hizo, con Jesús y eso lo hizo cambiar y convertirse en un ferviente cristiano evangelizador y promover la palabra de Jesús a nivel del mundo. Pablo Ok, te, nació en Turquía. Entonces, si alguien mencionó, un cristiano mencionó que él era ateo, creería yo que él no profesaba la religión, no, perdón, él no profesaba ser ateo, él sí creía en Dios. Lo que pasa es que creía en Dios de manera diferente. Ese es mi punto de vista. ok, aquí tenemos a Don Gato. Don Gato te va a explicar bastante bien ese Eso, asunto. por favor, gracias. Don Gato, señora Nora, buenas noches. Me encanta, por ejemplo, acá como nosotros todos somos ateos, no somos Sí, antiteístas. Pero, o sea, por ejemplo, lo tenemos aquí a Leandro. Lo amamos. Él también es una persona creyente. Pero nos gusta, por ejemplo, esto de que las personas sean de mente abierta, ¿no? Aprender, más allá de la fe la cual tengan o profesen, vayan aprendiendo y eso no se mezcle, digamos, ¿no? Y yo veo en usted que tiene ese tipo de ganas de aprendizaje sin que sí. esa fe se convierta en dogma, ¿no? O sea, porque hay que diferenciar eso entre la fe y el dogma. La fe es algo muy personal y el dogma es algo que ya pues te gusta imponer o le gusta imponer al resto de personas, pero es diferente, ¿no? Y usted le veo que es una persona totalmente seria en ese tema y es algo muy respetable de su parte. Ezequiel, Antes quiero aclarar eso. Muchísimas gracias. te, Y, te doy contexto. Nora estuvo y ayer con nosotros. Me encantó la forma de pensar de ella. Y le digo que aquí en este grupo se le va a respetar porque ella claro, da respeto, súper. da respeto.
Voy a dejarlo un tirito, sigan hablando. No, dale, papi. A ver, Saulo de Tarso, o Pablo de Tarso también es conocido, ¿no? Sí. Con él, según los estudios de la crítica textual que hay hasta el día de hoy, hay dos teorías, ¿no? Más allá del hecho místico de que haya recibido la visión esta de Jesús o tal cosa, porque se dice, ¿no? Que él estaba en un camino de Damasco y recibe esta visión, cae al suelo, no de un caballo como dicen algunos creyentes, nunca hubo un Sí. caballo. Y bueno, eso es lo que se nos cuenta si no estoy mal, es en el libro de Hechos de los Apóstoles, no recuerdo muy bien. Sí, señor. Pero, ¿qué es lo que pasa? Acá hay teorías, ¿no? Una de las teorías principales, esto es ya manejada por la academia, es de que Saulo de Tarso puede haber recibido algo llamado delirio místico. El delirio místico es este tipo, ¿no? De alguna situación lo ha empujado a, digamos, tener una complicación médica, la cual él estaba tan obsesionado con esto del cristianismo primitivo en ese entonces, que pues se transforma, vamos a decirlo. Eso sería una explicación, ¿no? La otra explicación era lo que se llama como usted debe saber más de ese término, un ACV. No recuerdo muy bien a qué Un es accidente algo del cerebrovascular. cerebrovascular, accidente Ajá. Pero de haber sido Es que un yo soy ACV, enfermera, no hubiera llegado a apóstol, ¿eh? sí. No pero el hubiera llegado a ACV, apóstol de ser un ACV. es que los ACV se pueden distinguir en leve, moderado y grave. Se puede. Entonces, Ujú. si pudo haber sido un ACV leve, él pudo haber tenido una especie como de, ¿cómo les explicara? Como una Está visiones, luces, el se ha accidente y reportado, todo, ¿no? pero puede quedar otra vez con sus funciones motoras normales, bien. Marcito, Algunas ¿me campo? leves secuelas, pero sin ninguna importancia. Cuando el ACV es leve, entonces de pronto hay alguien que dijo, si esa ACV no hubiera sido, no hubiera sido apóstol, no, pudo haber tenido, pero fue leve, pero en ese entonces, en esa época de la historia, pues el accidente cerebrovascular no tenía, o sea, no se había conocimiento de eso, ¿sí? Pienso yo que puede verse de esa manera. Marcito, me le das campo a Gabriel, que es médico, para que nos ayude también él aquí. A ver, él nos va a ayudar también Sí, en esto. claro, no hay problema. Esta es una de las teorías que se maneja. Otra teoría que maneja la academia es de que, pues, sabemos de que Saulo de Tarso reinterpretó la escritura y la vendió desde el prisma cristiano a los paganos. Buenas noches. Esa es la teoría que yo más Hola, Buenas manejo, Gabriel. Gabo, noches. Gabriel es papu. médico. Hola Nora, muy No, buenas Gabo, noches. ¿Cómo le Hola, ay, va? no doctor, ¿cómo me le ha digas. ido? Ay, Muy no. bien, gracias. No, no, aquí sin formalismos, por favor. Por favor, no. Ah, Gabriel, no, llámame Gabo Gabriel, Nora. amiguis, Gabo Gracias, amiguis. es que ya gracias. eso es como algo que ya me toca, o sea, ya eso, por más que Papi quiera Franco. cambiar, eso ya queda como Sí, en mi, sí, bueno, sí, yo, No, no pasa sí, sí, nada. te Aquí lo todos entiendo, con te lo entiendo. confianza. sí, señor. Con confianza, tranquila. Bueno, ¿de qué hablan? Y estábamos hablando del accidente cerebrovascular, un ACV. Ok. Y, o sea, En- hay una teoría que maneja la academia de que Pablo de Tarso pudo haber tenido un accidente cerebrovascular de los leves. Y ah, según lo que se ha reportado, esto, confírmenlo ustedes, es de que hay accidentes cerebrovasculares donde, pues, hay esta visión, ¿no? De luces, escuchan sonidos, Es que puede llegar a un voces. estado de Puede ser, inconsciencia también. puede ser eso. ujú. eh, Como les decía, la academia maneja esto y la tesis que yo más creo probable es de que, por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles, hay que tener cuidado con el libro de Hechos de los Apóstoles porque ni siquiera ha sido escrito por Pablo. De la tradición dice que lo ha escrito Lucas, pero ni siquiera se sabe que lo ha escrito Lucas. Posiblemente se haya escrito mucho Se cayó después Gabriel. y con varias manos de por medio.
Es por eso ¿Comprende? que hay que tener cuidado con el libro de Hechos de los Apóstoles. De hecho, en los primeros cánones de la iglesia no se tomaba en cuenta el libro de Hechos de los Apóstoles. A partir del año 400 recién se lo ha tomado en cuenta el libro de Hechos de los Apóstoles, o el 306, creo que si no estoy mal. Se lo ha tomado en cuenta. Antes no se lo tomaba en cuenta. Sí se tomaban en cuenta las cartas paulinas, tesalonicenses, corintios, gálatas, todos estos sí se tomaban en cuenta, pero no se tomaba en cuenta Hechos de los Apóstoles. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con ese libro, porque tiene mucha incongruencia. Por ejemplo, si nosotros sabemos en el Evangelio, sabemos de que está que Judas muere colgado de una higuera, a lo que se acuerdan. Pero en Sí. Hechos de los Apóstoles aparece como si se hubiese caído de un barranco y se estrella Sí, un todo. O sea, abismo. ¿cómo va a haber dos muertes? No tiene sentido. Es por eso que se sabe que desde la crítica textual que ese libro está escrito mucho después y con otro prisma, o sea, desde otra visión. Es por eso, digamos, ¿no? De Hechos de los Apóstoles. Pero obviamente Saulo de Tarso, Pablo, es un personaje histórico, el cual tampoco ha conocido a Jesús, porque sabemos que eso también lo afirma en sus cartas. No lo ha conocido, pero pues, ha escrito bastante, ¿no? Pero si vemos, Pablo de Tarso ha estado muy influenciado por el helenismo de la época, los griegos, eh, ha estado muy influenciado por la escuela neoplatónica y vemos esa conexión, ¿no? De ver a la sexualidad como algo totalmente prohibido. Y también ha sido un judío, era fariseo. La escritura habla que era fariseo de fariseos, inclusive. Era judío y ha vendido este judaísmo, lo ha reinterpretado y lo ha vendido hacia el cristianismo y a los paganos. Esta es la hipótesis que maneja la academia en la actualidad. Don Gato, una cosa, yo por ejemplo, a veces cuando o sea, cuando voy a los estudios bíblicos, habían partes de la Biblia, algo que yo notaba raro, y yo hice una vez esa pregunta, ¿por qué en ciertas Biblias hay una información diferente? Nora, no te escuchamos. Se te cortó, Nora. Sí, se perdió. Que porque hay en unas Biblias En dice cambio, hay una hablaban, información. ¿cómo? Nora, es que se te cortó. ¿Cómo? Se cortó, Sí. se cortó, Nora. Ah, bueno, perdón, ¿ya Se me cortó, escuchan? se cortó. ¿Me están Sí, sí. escuchando? Sí, Bueno, Ah, sí. hablaban, perfecto. bueno, Súper, súper. en unos de los estudios que yo iba, yo preguntaba por qué las Biblias hay, unas dicen unas cosas, diferentes palabras. Ejemplo, a mí me ponían a estudiar el tema de el camino de Maús, que es Lucas 23, creo, y entonces ahí hablaban sobre, iban, eh, el discípulo y otra persona más y se encontraron a Jesús en el camino de Emaús. O sea, Emaús es una aldea, entonces iban para allá a 13 kilómetros. Entonces, unas Biblias dicen a 13 kilómetros, otras Biblias dicen a 11 kilómetros, tenían números diferentes. Y yo decía, al fin, ¿qué? ¿Cuántos kilómetros? Sí, no. Entonces, un sacerdote me decía que esos números diferenciados eran, o sea, el tiempo que se tarda alguien en como acercarse a Jesús, conocer a Jesús. Otro sacerdote me dijo que no, que eso era puras mentiras, que solamente era a 13 kilómetros y que eso era lo seguro, pero quedé con la duda en que por qué razón, entonces hubo un sacerdote que al final se volvió obispo, de pronto le entendía como mejor y él me decía que la Biblia, o sea, como hacen traducciones, porque el texto original es arameo, al hacer las traducciones cambian ciertas palabras. Eso es lo que más o menos me explicaba él. Entonces, por esa razón, creería yo que hay esa información de donde en una parte dicen que Judas Iscariote se ahorcó y en otra donde se tiró a un barranco, en lo que decía Don Entonces yo, Gato. entonces yo te pregunto, Nora, ¿tú crees Sí. que es de confiar entonces en esas escrituras?
pues ahí es donde está la duda. Entonces ahí es donde yo voy a lo que yo originalmente, mis dudas cuando yo estaba de unos 13 años más o menos, tengo 46, tenía como 13 años y ya a mí esas dudas me surgían. Entonces, ¿qué sucedía en ese momento cuando ocurrieron mis dudas? Yo me apoyaba mucho en la información de mis clases de historia. Empecé a dar, o sea, como a estudiar en lo poquito que estudiaba en ese entonces, era que doy como objetividad que la Biblia es simbólica y es histórica. Histórica porque hay ciertas partes informativas que hablan, que tienen relación con la historia. Ejemplo, la creación del mundo, que dice que Dios creó el mundo en 7 días. Yo no creo que lo creó en 7 días, pero yo sí creo en las eras geológicas. ¿Sí me voy a entender? Estamos entrando O sea, en temas yo no... Espere, yo no... doña Nora, que es que, espere, doña Nora, es que usted le acaba de echar mucha madera al fuego y eso se está quemando. Entonces, espere un momentico, espere un momentico. Usted dice entonces que la Biblia da la configuración de cómo se creó el mundo y todo lo que vemos como universo. Es algo simbólico. Menciona la creación del universo en forma simbólica, porque no creo que en 7 días lo construyó, que Dios lo construyó en 7 días, pero sí creo en las eras geológicas y en la evolución de esas eras, de lo que ocurrió en el desarrollo de la Tierra y hasta llegar al Gracias, hombre. Ángelo. Y las eras geológicas mencionan eso. Gracias, Ángelo, papi. Lo que pasa es que te voy a decir, el libro que ustedes usan como referencia, ustedes lo interpretan como gusten. Mira. Sí. No. Entonces todos tienen una diferente manera de interpretar ese libro. Ahí hay que tener cuidado, porque mira, chicos, esto les digo a nosotros como ateos. No tenemos que actuar como ateos militantes. ¿Qué quiere decir ser ateo militante? O sea, simplemente decir, no, es que tu libro, es que esto, eso es ser ateo, es el opuesto a los fanáticos religiosos. La Biblia es 100% real y es la prueba. No podemos actuar de esa forma. Nosotros tenemos que actuar desde el raciocinio y un creyente también puede hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, la primera pregunta, respondiendo a la primera pregunta, las traducciones de la Biblia. ¿Qué es eso? ¿Te suena? No sé, es que le están llamando a doña Nora. Sí, qué pena, ya recibí una llamada. Dígale. Ya. Si gusta contestarla, bajas y subes, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Listo, permítame en un momento, por favor, y ya entro nuevamente. Listo. Contesta, no hay ningún problema, yo te contesto. Venga, que yo tengo que desquitarme de este regaño que me acaba de pegar Don Gato. Yo no siento como simplemente esa es mi manera de pensar. No, ¿cómo es que se llama? Está bien, chicos. Yo no considero ni voy a considerar nunca la Biblia como algo científico. No, científico jamás, pero sí tiene algún dato histórico. Por ejemplo, este dato, por ejemplo, de la serie de Sennacherib, no con respecto a la creación. Sí es real. Hay cosas que son reales, por ejemplo, algunos reyes, por ejemplo, en el caso de Herodes el Grande, o por ejemplo... De eso sí, pero de la creación no. Sí, Don Gato, mira, lo que yo quería... una alegoría. Ahorita les voy a decir, ya, pero Gabo, tú primero, papi. Yo quiero, sí, déjame intervenir un segundito. Yo antes de ser médico primero estudié química y ese fue el punto de partida para yo poder entender cómo se desarrolla toda la materia en ciertos aspectos. No soy el más ducho, no soy el más duro, pues que digamos que qué monstruo de químico, pero sí llego a comprender por medio de la lógica y obviamente de las bases fundamentales que me tocó aprender a las malas, porque realmente es una carrera que es difícil y no es por esto que sea imposible de estudiarla. Pero con base a esto, ahí es donde yo empecé a entender cómo se desarrolla el cambio en la materia y cómo tienen la capacidad mediante sus estados y su tipo de moléculas y elementos y partes esenciales de las mismas, puede empezar a generar ciertas situaciones, ¿sí? Por eso el tema de la creación
del universo por medio de una inteligencia superior es descartada para nosotros por esa misma forma, porque entendemos que la materia en sí tiene una capacidad en su estado de poder generar algo sin necesidad de que tenga una acción anterior para que haya el resultado, ¿sí? Claro. Y en este momento hay un estudio muy bueno sobre eso, porque se dieron cuenta que hay unos átomos que tienen la capacidad de transmutar por su estado electrónico, en este caso, pues sus partículas esenciales. Entonces, eso sí le da la capacidad a la materia de actuar. Para mí, yo parto de esa base y empiezo a entender todo lo que se desarrolla como átomos, moléculas, Claro. macromoléculas, ya forma Voy a hacer, biológica y la forma voy a inexistente. hacer, ¿Listo? ¿Sabes voy a hacer cuál un es el problema, paréntesis. Gabo? Mira, a Voy a ver, hacer por un ejemplo. paréntesis, Ángelo. Yo me salí del debate porque no soporté semejante estupidez de ese tipo. ¿Qué terminó? No, pues obviamente destruido, o sea, por más de que a uno le guste el sexo, no es marica, al man le dieron mucho más que a uno, le dieron como a rata. Esta chica Rudy le dio, hasta No, man no podía, mira, Es. a mí en lo marica, personal me disgustó mucho cuando le dijo, se lo dejo de tarea. se lo Ahí dejó tarea. me sacó de Oh, quicio. tengo que ver, te voy a ver eso, Venga, pero está en porque YouTube, ¿verdad? Eso es Está en YouTube. terrible. sí, yo Ahí no me sé sacó por de quicio. qué, yo no sé por qué Ateosoy no está en el grupo, deberían de mandar esos links para uno poder tener más acceso y Sí. más Él no está en el rápido. grupo, lo que pasa es que le gusta más Telegram que WhatsApp, pero él Está en está en el el grupo. grupo. Ah, es ¿Está en el que hay equipo? que decirle. Sí, Ujú. pero sí, eso que le dijo Rubipedia a mí me sacó de quicio. No, a mí también, No, o sea, Sí, una me Una falta de falta sacó, de empezó respeto. con respeto, es Luigi. una O sea, falta de respeto. hasta Yo dónde dije, están, hasta dónde se han engreído, o sea, que me lo diga a mí, que uno no tiene ningún estudio, marica, pero por ejemplo que lo diga Gabriel o que se lo Ni diga eso, a no, ellos, ni eso, marica, o sea, Ángelo, porque es que hay que entender algo, las cosas no es de quien las dice, sino qué se dice y para qué se dice, hay que tener lógica en eso. como te digo, a no, mí por me eso te sacó digo. de quicio donde le dijo eso a Rubipedia. Yo dije, hasta aquí llegué, ya no puedo más fuerte. No, o sea, sí, terrible, o sea, pero pues, también es culpa de Henry, marica, para inventar esa gente tan loca, marica, o sea, ya ese No, man es porque les como la evitó el segunda vez debate. que está allí, no mentira, es que dan ganas, marica, o sea, mire, yo les voy a ser muy honesto, muchachos, los debates siempre son, la gente dice es que, ay, no, esa persona tan imbécil que no sé qué, pero esas personas son las que generan salseo. Hoy habían 27 personas. Hubo un debate con un man que fue un cristiano, pero que fue una persona muy decente, que daba la razón y todo el cuento, marica, y aburridísimo el debate. Aburridísimo porque el man no generaba todo ese odio y toda esa sí, cuestión. sí, Solamente tienes estaban 9 personas. razón. No, ma. Angelo Sí, Papi, te odio, entonces, es que, o pero sea, eres toda ahí, una perra. ahí es donde yo me cuestiono como ateo. Yo digo, bueno, realmente, ¿qué es lo que queremos hacer con los debates? Queremos o sea, elevar nuestro ego y decir qué es lo que realmente conocemos o presumirlo, o realmente queremos cambiar opiniones. ¿Y qué Claro, personas nos sirven realmente para cambiar opiniones en los debates? Personas que sepan y tengan conocimientos sobre por lo menos un tema contrario al mío o una persona que esté dispuesta a cambiar su opinión en ese aspecto, porque es que realmente en esos temas se hace poco equilibrado realmente. Se cayó un gato. Sí, y Gabriel Y también. entonces, no, aquí estoy. No, Gabriel sí lo veo. Don Gato se Mm, cayó. Estoy subiendo a Nora. sí. Yo estoy Gato, aquí. ya te doy paso. No, yo Ya te voy a dar paso. quería hacer Listo. quería Sí. hablar. Listo. Hola, Buenas Nora, noches, Doña ya. Nora. Gracias. Hola, Ángelo. ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Vos sí estuviste con Ay, Nora no ayer, me ¿verdad? enseñó, te lo También. regalo, Sí, le regalo el claro. señor. Tan linda, qué decencia. Gracias, doña Nora, Ay, gracias no, por su decencia. además su merced es médica, no, su merced, o sea, usted está en otro nivel, o sea, el señor te lo regalo. Llámame Ángel, o sea, con confianza, aquí entre nos. Listo, 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 listo. Ya te doy paso, Don Gato. Así, ve, como por ejemplo con Nora. Nora es una persona con la que podemos hablar y me parece genial que esté aquí. No es debate, es conversación. Yo lo considero así. Debate es lo que estaban haciendo ellos y no sé, me pareció hasta molesto lo que ese tipo dijo. Muy Pero molesto. vuelvo y te digo, o sea, también depende qué nivel tienen los debates, porque como te digo, cuando hay salseo, los debates crecen. Lastimosamente es una cosa que es A inherente la y gente por le más gusta el que usted, morbo. sí, o sea, la cuestión es, por más de que usted sea lo más conocedor del mundo en el ateísmo, lo que sea y lo que siempre es lo que más va a traer. O sea, traiga a alguien que haga salseo y ahí sí todo el mundo está
dispuesto a pelear y dispuesto a darse en la madre. Y lo que decía Armando Trotsky era cierto, todavía somos primates. Esa frase me quedó hoy de un TikTok que él hizo de hoy. Todavía somos primates, todavía seguimos defendiendo nuestras tribus. Y eso me pareció bastante interesante y eso es muy cierto. Traigan Sí, a la es Doni, cierto. a la Doni, a la Sí, es Doni sí, verdad. tráigamelo, pero para, Sí. ñame, ñame. A veces sabemos que no tenemos la razón, pero Pero queremos seguir tenerla. insistiendo. Sí, Exacto, es cierto. por el hecho de simplemente estar defendiendo nuestro punto de vista porque hace parte de nuestro entorno social. Entonces, allí es donde realmente nosotros como que pecamos. Nora Ángelo, es creyente, ¿cierto? Es Sí, yo católica. soy cristiana católica. Y a Ujú. lo que decía, lo que dice Angelo es muy cierto, muchas veces cometemos ese error en todos los ámbitos, o sea, el que sea. Mm, un ejemplo, el tema del COVID, ahora en el tema de la salud, no sé si el doctor está aquí o ya se salió. Gabriel, sí, ahí está. Gabriel. Ah, no, está ahí. Cuando surgió el tema del COVID, de las vacunas y todo eso, hubo o fueron sea, muy muchos reacios. cambios de pensamientos con respecto a la parte médica y eso Ujú. molestaba a los que estábamos en el trabajo de la salud. Yo Oiga, no soy primera línea porque no lo soy. Yo trabajo en la ujú, parte de consulta externa con un urólogo. Entonces, no soy primera línea, pero sí ay, supe urólogo, de me cerca. interesa. Sí, supe de cerca muchísimas personas, médicos y enfermeras que tuvieron que ponerle el pecho al tema de la pandemia y me sorprendía mucho la manera como Por quedaban eso, desgastados. Y me molestaba ver gente que peleaba hablando de otros temas que era mentira, que el tema de... Pero uno se pone a pensar y uno empieza a escuchar, o sea, lo que decía Ángelo, siempre buscamos cómo persuadir a los demás para que piensen en cómo uno está creyendo, en lo que uno pero, cree, en lo como pero, uno ve las pero cosas. ahí donde yo te pregunto, mira, en este tema que tú sabes de medicina, ¿sí? En este caso, tú comprendes cómo se desarrolla un virus, tú comprendes Sí, cómo desarrollaron las etapas de la vacuna, tú comprendes sí, cómo se desarrolla el virus en el cuerpo humano, por lo tanto, tú sabes que esas personas que están hablando pendejadas, porque son plenamente pendejadas, están mal, sí, ¿cierto? sí, señor. De igual forma pasa para otras personas en ámbitos religiosos y en este caso que tomamos como evidencia la ciencia. Es exactamente lo mismo. Hay cosas fantasiosas dentro del libro que uno dice, no, eso no pudo haber sido así porque hasta el momento no se ha podido demostrar, ¿sí? Pero se toma como evidencia lo que sí es demostrable. ¿Sí me entiendes? Entonces, Sí, claro. así mismo yo he hecho la comparación durante mi vida. En la carrera de medicina fue exactamente igual. El desconocimiento que tenemos frente a remedios caseros, ¿sí? Es horrible y lo único que están haciendo es dañar más el organismo. Por eso siempre les digo, acudan a un profesional y no se pongan a inventar que es que le dieron la medicina, que es que me dieron esta Ay, no, receta pero el para yo agua no para sé beber qué con venga limón es que... bendita para la No, gripa. No me vas a no, decir que no. no. Pero sí, eso es muy O diferente, sea, Ángelo. ¿Sí? A o que a sea, mí me digan que me tengo que tomar ciertas cosas combinadas con otras Ah, no, cosas para obviamente. que yo... El Eso Gabriel, tema de la no. ¿Sí? ivermectina. Pero bueno, y la ya me sopita estoy de yendo pollo no por una de ayuda, las ramas. la ¿Mm? sopita de No, pollo no perdón. ¿Cómo? Pero ayuda. yo, por ejemplo, le digo, Gabriel, yo he tomado una actitud con todo el tiempo que llevo de enfermera. Llevo Ajá. ya 22 años como enfermera. Ujú. Y cuando me tocaba, a mí siempre me ha gustado explicarle a los pacientes todo, hasta lo más Muy bien, mínimo me gusta muy bien, explicarles. muy Entonces, bien. por ejemplo, las mamás, no, es que el niño tiene mal de ojo o está descuajado, ese término es muy colombiano, no sé en otras partes de otros países, pero Ángelo, que es Sí. colombiano, sabe que eso es muy común acá en mi país. Gabriel también. Yo Descuajado y también mal Él es de también. paisa, ojo. pero él Al es paisa, descuajado pero y es de mal otro de país, once. pero él es colombiano. Entonces yo les decía, ah, no, sí, claro, yo lo voy a llevar a rezar y yo, llévelo, pero consecutivamente con el pediatra y lo que el pediatra le mande, usted se lo da.
y lo lleva y lo reza y le pone lo que le tienen que colocar y todo y le hacen el Las sobo, pero que el manillitas. pediatra, Ujú. eso, las manillitas, pero que el La manilla. pediatra le mande el tratamiento. Entonces la gente, Contigo, Sí. ah, no, sí, sí. O sea, Nora, yo les una dejaba pregunta, que siguieran creyendo en eso, pero de ahí por debajo de cuerda les iba metiendo la Nora, valoración con el sí, pediatra. pero Nora, una paréntesis allí. ¿Tú sí entiendes lo de la manilla, Tuto? No. A Uy, ver, sí. Mira, lo explíqueme. que pasa es que aquí en Bruno, Colombia póngale cuidado también a esto, Bruno, porfa, para que hablemos después de ese tema. Tenemos mira, tres colombianos. hay una creencia en Colombia que para evitar el mal de ojo en un niño se le coloca una manilla al bebé de colores. Es una Mm, manilla de color rojo, negro. azul, Azul, bueno, sí, negro, que tiene como una amarillo, especie de, blanco. de ganchito, es de plástico, o sea, realmente no tiene, o sea, como podemos decir que es de cuarzo o alguna cosa, no, es de plástico, simplemente es eso. Pero Mm. eso es para evitarle el mal de ojo, por si alguien lo ojea al niño. Y entonces usted ve a todos los bebés, o sea, eso es religioso que todos los bebés Por tienen esa bebé manilla. colombiano que se respete. Ahora explique, Angelo, qué es ojear. Es Hoy, cuando una persona tiene o sea, lo que a mí la me mirada explicaban fuerte. era la mirada muy fuerte y sobre todo las personas de ojos verdes tienen la mirada muy fuerte y ojean a los niños. Entonces las personas de ojos verdes decían, no, yo no veo al niño porque de pronto lo ojeo. Yo lo ojeo. Nos dice Bruno que se retira y Ah, ahora bueno, vuelve. Saludos bueno, para Nora de parte de Bruno. Sí, no. después le comentamos. Bruno, un abrazo, que esté muy bien. Entonces el tema de la ojeada de los niños, eso es un clásico de clásicos. O sea, Sí. eso es, Aquí, Pero Aquí hubo tiene un tema, aquí hubo, una descendencia de nuestras raíces indígenas, creo que y de la antes tribu de por allá del Arauca, es que se de eso origina estaba de eso. el tema de chambear a los niños, ¿no? De envolverlos que queden inmovilizados por completo. Si ustedes miran en la película Encanto, los niños que están sosteniendo recién la nacidos. abuela Madrigal cuando es joven y que están sus tres bebés ahí, todos están chambeados, todos están envuelticos así como unas orugas. Ah, sí, no sí es es muy incómodo cierto. para un niño eso. ¿Cómo? Pues, No es muy incómodo para un niño eso. Pues obviamente pues claro. eso causa traumatismos en los huesos y todo el cuento, pero pues en esa época se chambeaban a los niños. Pues Bueno, imagínate que aquí hubo un caso en Colombia que una familia llevó al bebé a un, a un ritual de estos y el chamán lo que hizo fue enterrarlo a la madrugada y dejarlo hasta las 7 de la mañana, que porque tenía, según es, un maleficio de herencia. Y el niño Doctor, ¿eso murió. cuándo ocurrió? ¿En qué año? Eso fue como en el 2012. qué linda Nora diciéndole a Gabriel el doctor, ¿verdad? Pero sin formalismos, sin formalismos. Listo, listo, Gabriel, es que se me No, olvida. sí, mira, por allá como en el 2012, una familia, obviamente no son personas citadinas, sino que son personas de pueblos muy, muy lejanos de las ciudades, ¿sí? Donde realmente la educación no ha llegado allí de forma no correcta, sino de la más idónea, ¿sí? Para que las personas pues tengan una calidad de vida óptima, por lo menos. Pero sí, por medio de ese tipo de rituales murió el niño. Pues lógico, lo entierran, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Entonces ahí es donde uno dice, muchas de las cosas no tienen que ser así como nos la enseñaron, por lo menos Exacto. cuestiónese eso que Sí, es nos han cierto. enseñado, cuestiónelo, búsquelo, mire a ver si es cierto y si no es cierto, pues empiece a buscar la verdad. Eso es lo más idóneo. Y evoluciónelo, Y pienso yo, y eso es evoluciones. lo que yo he visto, o sea, he tratado como de decirlo en mi religión, cuando tengo oportunidad de interactuar ideas con otras personas. Tenemos que evolucionar nuestra creencia. No podemos seguir quedándonos en lo que nuestros antepasados pensaban que era así, se debía creer, porque Sí, si lo pero seguimos Nora, haciendo y no lo evolucionamos, vamos a seguir haciendo más daño. Nora, Por pero fíjate que ejemplo, le, pero señor, no, me escuchan, señor, quítame el sí, señor, sí, lo escucho. me agregas como 10 años Listo. No, encima, yo doctor, todavía, mírame el yo colágeno, soy tuto. todavía no estoy como para que me digan señor, por favor. El único que no tiene respeto aquí soy yo. Todos ustedes Sí, no, sí. sí, no, yo Sí, todavía estoy sí, en la sí, 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 presencia sí, sí. adolescente, yo estoy en Aquí mis, el pelado es el tuto. sí, no, no, a mí me hace el favor, mira, la pata gallina no se me ha formado todavía, no, señor, se lo agradezco, vea.
No, usted sí, no, mijo, son puras patas de gallinazo ahí usted. Usted sabe por qué se hacen, ¿verdad? Papi, usted ya es víctima de psiquiatricure, huevón, usted ya tiene que estar ahí echado. Usted sabe por qué se hacen las patas de gallo, ¿verdad? Sí, pero no, papi, usted ya tiene unas arañas ahí, huevón, o sea, ya usted comience a echarle No, Ya lo ¿cuántos sabe. años? ¿Alguien más que mande solicitud para sacar papi, a Ángelo de aquí? cuando usted haga el Ponga pan, solicitud para sacar a Ángelo. cuando usted haga el Póngase a pan, subir para sacar a Ángelo de aquí. cuando usted haga el pan, coja la clara de los huevos y un Ya lo tesecito saco, que ya sale. lo saco. ¿Dónde le pongo un mute para que se calle este muchacho? Mira, bueno, no mentiras, Nora, pero volviendo al cuento, lo que pasa es que, mira que la Iglesia Católica no es tonta, o sea, es que uno piensa que la Iglesia Católica es una institución anacrónica completamente, al igual que muchas otras religiones, pero realmente son estratégicas, porque si uno mira, han evolucionado muchísimo. Te voy a poner un Sí, ejemplo, la música. Yo soy músico y uno se pone a mirar la música sacra en el siglo XVII, en el siglo XVIII y es muy distinta a lo que se escucha ahora. Ahorita hasta reggaetón están colocando en las iglesias en las iglesias católicas. Entonces Sí. comenzaron a aceptar eso. ¿Por qué lo están haciendo? Porque saben que es una estrategia porque de estaban manipulación. perdiendo Exacto, estaban feligreses, perdiendo sí es adeptos, cierto. estaban llegando a los Ah, jóvenes, todo el cuento, pero no cambian ciertos aspectos porque saben que todavía les deja influencia. Hablo del tema del matrimonio igualitario, hablo del tema del aborto, hablo del tema de muchos temas así sí, puntuales que no los han cambiado a pesar de que, digamos, tendrían que hacerlo ya, o sea, ya es hora de que la iglesia cambie una postura completamente, pero no lo hace porque sabe que tienen que tener un enemigo en común para poder tener adeptos políticos. Y si tú lo miras, todos esos temas son temas que se debaten dentro de la política. O sea que la Iglesia Católica no es tonta en ese sí, aspecto, saben qué están haciendo y saben cómo lo están manipulando de tal manera que las personas les puedan llegar más fácilmente. Entonces, esas son las razones por las cuales yo era católico y también dejé el catolicismo, porque vi que a pesar de que la institución conmigo no fue mala, porque para ser mentiras, o sea, los mm, católicos fueron muy buenos conmigo, encontré gente valiosa y muy chévere, sí voy a decir que la institución en general, o sea, todos los que, arzobispos, papas, en fin, etcétera, sí hay cierta manipulación respecto a cómo están manejando los feligreses, porque lo importante es tener cifras, porque esas cifras les dan poder y les dan poder político, no un poder eclesiástico. Entonces, el que me diga a mí que realmente la Plata. iglesia está buscando a un Cristo, o está buscando una salvación, o está buscando realmente es mentira. Por eso muchas de las personas que se denominan católicas no se, no se manifiestan como confesionables, o sea, son personas que van a misa, pero no se confiesan, van y no reciben la comunión, etcétera, etcétera. es que ahí, por ejemplo, el tema de la comunión está relacionado con lo que nosotros hayamos realizado. Ejemplo, yo soy casada, Ujú, separada, ujú. y según las normas de mi iglesia, yo para poder recibir el cuerpo de Cristo no puedo tener otro hombre. O sea, usted para recibir ¿Ah? el cuerpo de Cristo no puede recibir el Exacto. O cuerpo de sea, otro hombre. yo recibir el cuerpo de Cristo es la comunión para Eso mí, es, eso es en mi cierto. La religión. hostia. La La hostia, hostia. esa es la Ajá, comunión, sí. ese es el cuerpo de Ok. Cristo. Entonces, La yo para transubstanciación. recibirlo, para yo recibirlo, yo estoy separada, pero yo no puedo tener otro hombre, o sea, yo no puedo tener relaciones con otro hombre, porque Y aunque ya me haya separado, no significa, o sea, el tema, lo que Dios unió en el cielo no lo separa el hombre en la tierra. O sea, el matrimonio, para los católicos es para toda la vida hasta que la muerte los separe. Y el Entonces, sacerdote está si en yo derecho de llego, no dar la comunión. exacto, pero si yo llego y tengo un hombre, me enamoré de algún hombre y me fui a vivir con él y yo tengo el derecho a ir a la iglesia, tengo el derecho a presentarme al Santísimo. El Santísimo es una hostia como en una especie de altar, es donde nosotros Es donde guardan la alabamos, hostia. admiramos Ay, venga, 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 al venga, estar cuerpo de paréntesis, Cristo, ¿sí? paréntesis, paréntesis. Yo cuando era monaguillo, yo me metí allí en donde estaba el Santísimo, marica, y yo me robaba las hostias con arequipe. No hay pecado más rico que haber hecho eso cuando era niño.
Bueno, Siga, yo también fui monaguillo, yo lo que me robaba era el vino. Pero ¿será que soy un borracho? Yo lo que me robaba era el vino. ay, El vino pero yo que Entonces, veía, o yo sea, veía, esas, yo fui, o vea, sea, a mí el padre me mandaba a mí decía, Ángelo, venga, vaya al estanco y vaya a compre el vino más barato que hay, porque necesito tenerlo para la misa y no hay vino. Parce, o sea, sí, y yo le decía, ¿eso es lo mismo, padre? Le preguntaba y me decía, no, es que eso después de que uno lo bendiga se convierte en la sangre de Cristo, mi José, simplemente tráigalo que no hay problema. Y ese padre terminaba más Ritual. chapeto después de cada misa. quiero la receta esa para convertir esto en vino, porque yo estoy ya me quedé sin licores. entonces Eso es un miren, ritual a muy eso es a lo que cana. yo, o sea, entonces esa relación ahí, este, yo puedo ir a la misa, puedo confesarme, puedo exponerme al Santísimo, pero no puedo recibir la hostia, porque estoy en pecado. ¿Sí me voy a entender? O sea, son filosofías que tiene la iglesia. ¿Y te parecen Eh, que están bien? o sea, ¿a qué es a lo que yo me Sí, refiero? ¿Por qué pero no razón yo creas sigo? que eso para una persona creyente es una tortura. O sea, por ejemplo, ahorita Exactamente, Nora en estos sí. momentos, digamos, es más consciente y dice, ah, bueno, no es para tanto, digamos que no le va a mortificar su vida, pero hablemos de unos años atrás y estamos hablando por ahí de 3 generaciones. Yo creo que si a mi abuela le dijeran, usted no puede recibir la hostia por X o Y motivo, mi abuela se hubiera, mejor dicho, le hubiera pasado lo peor, o sea, A ella mi se hubiera abuela le sentido dicen mal. eso, a mi abuela le hubieran dicho eso y va a visitar al Papa para que la perdone. No Sí, o sea, jodas, Ahora eso es no mire que lo que dice jodas. Ángelo ¿Pero es por algo también qué? importante. En la porque época antigua, la iglesia si tenía los un ni poder muy impresionante. Antes de la Constitución del No, 91. Ángelo. No, eso no No, puede ser no, así. lo que sí, Ángelo dice es cierto. O sea, antes, en la época antigua, las mujeres que eran madres solteras no Yes. tenían el derecho a bautizar a sus hijos. Ay, no. Era pecado bautizar a sus hijos. Eso cambió. Ahora todas las personas pueden bautizar a sus hijos, pero en ese entonces no tenían derecho. eso lo cambió Creo que antes tampoco una persona que se Juan Pablo mataba no II, ¿no? podía. En Yo tengo el, entendido que una persona que se mataba, que cometía suicidio, tampoco podía entrar a la iglesia, o sea, no lo podían No, enterrar no en le toda la podían sangre. hacer velorio. No le podían hacer velorio ni siquiera. O sea, un sacerdote no podía ir a hacerle velorio a una persona que se hubiera suicidado. O sea, había normas dentro del derecho canónico Sí, 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 sí. que no permiten. De hecho, los católicos en Estados Unidos, como son minoría, ellos tienen unas costumbres que los católicos latinoamericanos no tienen. Por ejemplo, el no comer carne los viernes. Usted no ve a un católico gringo consumiendo carne los viernes. Y por lo regular, los católicos latinoamericanos solamente lo hacen en tiempo de cuaresma, no lo hacen en otro tiempo. semana mayor, que es la Semana No, Santa. en cuaresma. Cuaresma es desde las miércoles de Ah, ceniza sí, 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 sí. hasta la Semana Sí, sí. Santa. Sí, ¿Y sí, es ustedes saben cierto. por Todos qué los se dio días. eso? Porque un señor necesitaba vender pescado y entonces dijo que Dios necesitaba Fue, fue que... una, fue una bula papal. Exactamente. Ajá, Uno el de los Papa papas necesitaba vender pescado, entonces dijo que por tenía favor, una pescadería. para unirse exactamente con el sufrimiento del pueblo, entonces que no iban a comer carne. Y ese fue una bula papal, y entonces por eso es que no se come carne. Yo no, yo me hago mi sancocho. Ah, Pues Ahí van bueno. aprendiendo. ¿Qué pasa? Pendejaditas varias. imagínate. Ay, Mire, no, Ah, lo que han hecho los no, papas. ya. Sí, O sea, los papas han realmente, sido terribles. Pero es mire, que mire, para para no ir muy mí, lejos, Jorge, el matrimonio, cuando a mí alguien me dice que el matrimonio es para toda la vida, y que Corintellado, y que Talía, y que María Mercedes, y no. que María la del Barrio, en fin, o sea, que se manejan novelas que la gente siempre termina en el matrimonio de la novela y nunca se le preguntan qué pasa después de allí. Hermano, les cuento. O sea, los papas inventaron el tema de que el matrimonio tenía que ser para una sola persona, porque sabían que si un hombre tenía más de una esposa, tenía un montón de hijos y se repartían la tierra y había pobreza. Desde allí, desde que la iglesia en el siglo XIV comenzó a hacer que las personas se casaran solamente con una sola pareja, comenzó el feudalismo, comenzó la gente a tener poderío sobre las tierras. Ya no eran con 25 hijos que hablar Ángelo, no le se te con fue, ocho. escucho. se te escucha. Se le fue la voz. Ay, sí, es que estoy con las manos libres y no es lo mismo, pero es que yo no puedo hablar de esos temas en mi casa. Yo estoy aquí todo exiliado. Comienzan con el No chisme puedo, aquí. cuando no te oigamos, te decimos. Sí. Pero bueno, esa es la cuestión que pasa con eso. O sea, el feudalismo comenzó con,
con el tema de los papas, diciendo que el amor era para toda la vida, y argumentaron con la Biblia. Y lo mismo pasó con los sacerdotes y el celibato. Los sacerdotes tenían esposa, y entonces para que los sacerdotes pudieran adueñarse de las tierras, entonces Ya no se te escucha. Se fue que la voz. tenían que ser célibes. Pero hubo una época en donde yo estudié algo con respecto a la separación de la Iglesia Católica cuando la Iglesia, los ortodoxos, la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica romana. O sea, los Sí, pero eso sucedió ortodoxos después de son que Martín católicos. Lutero, sí, pero sucedió después de que Martín Lutero hizo la reforma. Cuando hizo la reforma, ya comenzaron a generar Mm, diferentes ya, vertientes. ya, ya, ya. Primero la Iglesia Ortodoxa, que es lo que se actualmente está en Grecia y en esos países que son de la Europa pobre, pues, de la Europa ya de la península griega. Entonces de allí es que comenzaron a traer el tema de la iglesia ortodoxa como tal, pero ya después cuando se fue a Inglaterra y se fueron otras, por ejemplo Inglaterra, la iglesia, la máxima jerarca de la reina Isabel No II, se escucha. que la reina La Isabel reina II es Isabel. es la máxima jerarca de la iglesia anglicana, o sea, ella es el papa de la religión de allá. Por eso es que es tan importante para la corona británica definir el tema de quién se casa, quién no se casa, porque es que ellos no se pueden divorciar así tan fácil. Por eso este rey que declinó ante el papá de la reina Isabel, lo divorciada. Ni siquiera era porque la vieja se hubiera separado era porque se quería casar con una mujer divorciada, que tuvo que El declinar a hijo de su la reina corona. Isabel, el No, príncipe no, no. Carlos. No, Carlos ¿No? sí le hizo la cagada fuerte, fuerte con Diana, que eso es otro chisme. Pero hablamos de chismes reales. Sí, Bueno, te divertís aquí con nosotros, ¿verdad? sí. Mire, el chisme es el siguiente. El papá de la reina Isabel fue, no me acuerdo cuál es el nombre actualmente de ese rey. Ese papá, ese fue un reinado muy corto, porque antes de él era el hermano, el que era rey de Inglaterra. Pero ¿qué pasó con él? Ese rey se enamoró de una gringa, se enamoró de una estadounidense que esa, Enrique, sí señor, se enamoró de una gringa, que esa gringa era divorciada. Entonces, como es el máximo jerarca de la iglesia anglicana, el man no se podía casar con una divorciada. O sea, en la iglesia, en esa iglesia no permiten que la realeza tenga esos derechos como tal. Y el tipo amaba tanto a esa vieja que declinó de la corona y por eso el hermano, que fue el primero del trono, la sucedió. El man pues tuvo a Isabel, tuvo a la princesa Margarita y Pero estaban ella, todos bien pero es felices que, y pero tengo entendido que el papá de la reina Isabel era rey de Irlanda. no. Pero mire, miren, Mira, Ángelo, aquí César está diciendo algo que está diciendo sobre, hay no, alguien que eso es está de la cisma diciendo, no es eso, ese, del también cisma, me llamó la de la atención. iglesia ortodoxa. Sí, lo que pasa es que yo de la iglesia ortodoxa sí desconozco menos, pero tengo entendido que fue a partir de lo de Martín Lutero que se comenzó a hacer las separaciones de la iglesia, que hubo No, separaciones es que ahí después. es donde lo que él está aclarando que es cierto. O sea, cuando ocurrió lo de Martín Lutero, que hizo las 99 tesis, fue cuando empezó las iglesias protestantes. La Europa del norte fue protestante y la Europa del sur fue católica. Pero en la misma proceso de la iglesia católica hubo un cisma de Oriente y se dividió entre iglesia católica, o sea, la que La romana, ortodoxa. que es manejada por el Papa, y la ortodoxa, que es manejada por un obispo. La ortodoxa, los sacerdotes se pueden casar, pueden tener esposa, pero tienen las mismas cosas, las mismas simbologías en las misas, o sea, Y esta es más hacen las extrema, mismas ceremonias. hasta es más extrema si no estoy mal respecto a eso. Del siglo, del siglo Sí, del XI más o siglo XI menos. más o menos, porque fue cuando ocurrió lo de Martín Lutero. Por eso los Estados No. Unidos, como fueron colonizados por los ingleses y por varios colonias de europeos del norte,
la mayoría de estadounidenses profesan la religión protestante, porque a raíz de eso, lo ocurrido en esa época de Martín Lutero. Es lo que yo Entonces más o menos imagínese, entiendo. imagínese por todo lo que ha pasado ese berraco libro. Y aún A eso, cogemos y decimos que es la verdad absoluta. a eso es que yo te decía, Nora, anteriormente, Ah, sí, que, que ustedes, o sea, se toman parte de la Biblia como que es una parábola y las otras como que son realidad. Yo en lo personal no creo para nada en ese libro. Mi, bueno, mi postura. Ay, no, hay libros sí, chéveres de sí, la sí, es Biblia. cierto. El cantar de los cantares es muy bonito. A mí me gusta el cantar de los cantares. Yo sí lo digo, o sea, como A mí libro, o lo que sea, me, lo que me no gusta son los como esto. chicharrones con limón, pero nada más. No, pero volviendo al tema, No. yo entiendo de pronto un poquito la posición de Nora porque yo creo que hay que ser empáticos con lo que nos pasó antes. De pronto Gabriel no es empático en ese sentido, porque Gabriel tiene una historia de vida respecto a cómo el cristianismo estuvo en su vida muy diferente a la que pudo haber tenido Nora o la que pudo haber tenido yo. Exacto, Es muy sí, distinta. Digamos que Gabriel tuvo una situación mucho más tenaz porque fue más impuesta, fue más Uy, sí, rígida y me todavía la sigue, obligaban. y todavía sigue siendo, ¿sí o no, Gabriel? Y bastante. Mis familiares Ajá. al principio eran católicos y hubo un momento donde pues el cristianismo los acogió y les dio una lavada de cerebro brutal que pues obviamente viene el desarrollo personal en mi vida con base a esa moral y siempre la contradije y siempre la cuestioné porque nunca me daban un porqué. Yo decía, pero ¿por qué? Necesito. Expliquen, denme un porqué. ¿Por qué tengo que irme a mamarme una procesión de 2 horas, de 3 horas, bajo la lluvia o bajo el calor solamente porque quieren ver una madre estatua pintada con unos velos chimborros que le colocaron Ah, no, yo y lo todo el hacía mundo porque es que feliz? los cargueros, papito, están muy buenos. Los cargueros tienen unos hombros. Uy, pucha. Yo con... Oh, no, no, A o mí sea, solo tipo una de cosas persona, de esas. Ya después, por ejemplo, dame un segundico, yo termino la ideita. Ya después, cuando se convirtieron en cristianos, en este momento, en mi casa solamente se habla de Dios. Yo llego a mi casa de mi mamá, pues yo vivo solo, pero pues llego al apartamento de mis papás. Mi hermano va a estudiar para ser pastor, el que no otro vive está solo, vive yéndole a la con un chingo de iglesia, datos. y mis dos mis dos papás son cristianos cristianos. Entonces, para empezar a comer, se echan una oración de 10 minutos y uno con hambre. Ay, no, yo empiezo. Ah, y vaya pues hágalo. Pues, es que, o sea, hoy te digo, todo depende como que, como te digo, las situaciones son muy distintas. Por ejemplo, en mi caso particular, y como para que Nora lo entienda, yo no sí. tuve una separación sencilla de la iglesia. O sea, yo no llegué y dije, o sea, soy rebelde completamente, no. Lo que fue pasando fue que yo me iba haciendo preguntas y siempre le preguntaba a las primeras personas que yo consideraba que tenían el conocimiento necesario para el tema de lo que estaba hablando, con el sacerdote, con los monjes, con las monjas, con las personas que iban a dar el catecismo, etcétera, etcétera. Luego de eso, yo fui coordinador de la infancia misionera, que fue, digamos, un proceso en el que estuve en el catolicismo durante mucho tiempo. Pero, y siempre se hablaba sobre el tema de las misiones, sobre apoyar las misiones, ayudar a las misiones, pero yo decía, ¿cuál es la misión realmente? Entonces decían, no, la misión es es la palabra de Dios. Y yo, bueno, pero pues, ¿qué tan fácil es mandarles una Biblia? Dicen, no, pero es que hay que educarla, hay que entenderla, hay que analizarla, hay que estudiarla. Y yo le dije, pues sí, pero pues no sería mucho mejor darles una educación completamente integral para que simplemente ellos puedan leer y adaptarse a lo que realmente dice allí, así como nosotros. Entonces cuando comenzaba a hacerme esas preguntas y cuando uno comienza a generar molestia dentro de la iglesia, la gente sabe que hay más conocimiento del normal. A las iglesias les encanta cuando la gente Bruta. no, Ah, sí, o sea, perdón. no da su No opinión, discute, no exacto, discute. cuando no Perdón. pregunta, Exactamente. cuando no y hay personas que aprecian el que uno realmente les esté preguntando porque los invita a estudiar más, los invita a aferrarse, Mm, pero hay cosas que definitivamente uno decía, bueno, esto aquí está extraño. Obviamente también me llegaron familiares que son testigos de Jehová, que son cristianos, y obviamente yo defendía a mi tribu, que en este caso era la católica.
Yo decía, pero es que mire que lo que pasa, y sobre todo las discusiones que se tenían era el respecto al uso de las imágenes, el respecto a la transfusión de sangre, cosas de ese estilo. Cuando Sí, comprendí, comencé a estudiar sociología y cuando comencé a estudiar sociología comprendí que esos eran comportamientos sociales. Comencé a entender que realmente la religión no era algo que fuera divino o que fuera realmente una palabra de un ser celestial que estuviera indicando, sino que simplemente era un chisme mal contado entre diferentes tribus a nivel mundial a lo largo de la historia por diferentes miles y miles de años. Cuando comprendí eso, yo dije, miércoles, o sea, esto está mal porque lo que hicieron fue coger historias del hinduismo, hicieron coger historias de los mesopotámicos, de los egipcios, de los griegos, Los adaptarlas sumerios. de los sumerios, exacto, con miles de historias combinadas. O sea, cuando uno, por ejemplo, conoce la historia de Gilgamesh, uno dice, hombre, eso es lo mismo que Jesucristo. Cuando uno conoce lo que pasó con Ra, uno Mirtra. dice, es muy parecido a la historia de María y Jesús. sí. Entonces Los uno persas comienza, los persas también. Entonces cuando uno comienza a mirar todas esas asociaciones, y un libro que me hizo muy ateo fue el Bhagavad Gita. O sea, yo siempre digo que si una persona quiere leer, comenzar como a investigar sobre realmente qué es lo que se parece y a la vez que es tan distinto de la religión, lees el libro sagrado de los hindúes, el Bhagavad Gita, que es el libro que le permite, que cuenta unas historias fantásticas, hermosísimas. O sea, enseña sobre el amor, enseña sobre el amor al prójimo, sobre ayudar a los demás, pero también encuentras historias de guerras entre dioses, encuentras enemistades, mejor dicho, todo lo que es necesario. Ya cuando tú comienzas a ver la parte literaria de la Biblia, uno dice, hombre, la Biblia son historias que son con protagonistas, que lo que hace interesante eran los errores que tuvieran los protagonistas. Por eso Dios no se metía tanto en los temas. Cuando uno ve la historia de Job, cuando uno ve la historia de José, el del Egipto, y cuando uno ve la historia de Jesús, uno dice, wow, o sea, se necesita que haya humanidad y que haya vulnerabilidades para poder de que sea interesante la historia. Por eso se aferran tanto de que Jesús, a pesar de ser un Dios, era un humano, porque necesitaban que tuviera las mismas debilidades, la misma kriptonita que puede tener cualquier otro ser humano. Entonces Jesús era vulnerable al pecado, era vulnerable a las envidias, era vulnerable al odio, porque pues si uno se pone a leer el relato de Jesús, Jesús fue una persona que fue guerrillera, o sea, el man se fue al templo y se fue a destruir todo lo que estaba ahí porque estaba disgustado, y eso es una actitud muy guerrillera, y eso cuando una persona me dice que es de derecha, entonces yo le digo, pero es que Jesús hizo eso, o sea, Jesús desbarató un templo, ¿qué esperan? Sí, Entonces, uno ese comienza a Don analizar todo Gato eso. es sedicioso. Ujú. Entonces, claro, esas historias, siempre las historias con un protagonista de esa manera son atractivos. Por eso nos interesan tanto y por eso nos encantan las series, por eso nos encantan las películas. Porque el protagonista, entre más debilidades tenga, más retos tiene que superar y ese es interesante la historia. Donde fuera todopoderoso, pues no tendría sentido. Y eso hace que nosotros nos apeguemos más a esa historia y tengamos fe. Realmente, como dice esta chica de Damagé, la mejor saga literaria de todo el mundo ha sido la Biblia. Es la saga literaria más exitosa, por encima de Juego de Tronos o de Harry Potter, porque nos cuenta una historia, unas historias completamente redondas de unos arcos interesantísimos, pero que al final terminan siendo simplemente un chisme mal contado, una colcha de retazos de puntos de la historia que realmente no fueron definidos. Nicos, ya volví. Se nos hola, don cayó, Gato. se nos Hola, cayó Nora. Gabriel. Me voy a dirigir a ti, de ti, porque aquí confianza con todos. Todos nos Sí, amamos aquí. sí, y Don Gato que es, Angelo Papi, Angelo sí, Papi. él dice que es Don Gato, pero realmente es Don Perra, o sea, ese man es No más, mames, pendejo. ese tiene más recorrido que la T-31. Mejor dicho, si estás en Bogotá, que el H13 del Transmilenio, para que me entienda. Y tiene el descaro de decir que tiene el descaro de decir que es virgen. Soy virgen, mendigo. Sí, es que usted, pero sí, como los gatos, cuando se la sacan chilla, marica. No mames. Chicos, los dejo un momento, de pronto vuelvo más tarde. Angelo. Listo. Chao, Ángelo. Digo, Se fue y se Angelo. despidió y se fue. Se fue Ángelo, sí.
Chao, ya me voy Que a vaya Chao. bien. comer, porque es que mi familia, Que mi suba familia me, Gabo de nuevo, que suba Gabo de nuevo. Gabo fue que se cayó solo. ven este Yo te lo- desgraciado, peliteñido. Sí. Está mal, creo, el TikTok. No sé qué pasa. Sube Gabo otra vez. Que suba Gabo de No, nuevo. yo te comento, no tienes idea de lo bello que es Gabo. Es precioso. Es Todos hermoso, esos es bellísimos. hermoso. Gracias, hermosos, gracias. Estoy enamorado de Gabo, cabrón. Si no fuese heterosexual. Está enamorado de todo el mundo. Usted, como dijo, Sorry, ahí hace sí. años, Como, usted no es Don como yo Gato, es Don les dije. Perla. Sí, yo sí no. Yo sí soy Miren, hetero. yo Sorry, les iba a muchachos. decir algo. Cuando yo, o A sea, ver. el que yo siga ahora ser católica, eso no fue que ha sido siempre, que desde niña, no. O sea, cuando era niña, sí era muy, porque mi papá era muy católico, entonces sí me regía mucho por todo de ir a misa, pero no, o sea, ellos no eran así como tan dedicados, no. No eran católicos comprometidos, eran católicos y que se concentraban en las misas o algo cuando eran los bautizos, la primera comunión, la confirmación, las épocas así como especiales, pero no eran de enseñarnos a ir todos los domingos a misa. O sea, a mí nunca me impusieron estar, hacer el rosario todas las noches, rezar, no, nunca me impusieron eso, pero yo me A mí sí me formaba mandaban a a misa, pero querer yo creo que sentir es que yo era eso, terrible. pero yo me Que a formaba mí a me querer mandaban a misa, sentir pero yo creo eso. que ¿Cómo? a mí me mandaban a misa, a mí me mandaban a misa, pero yo creo que es que mi mamá era porque ya, por favor, déjeme tranquilo un ratito. Entonces me mandaba a misa. Para que dejara de joder, para que dejara de Sí, porque joder. dejara de orar. Don Gato, Nora ya está Don entrando en Gato, confianza, ¿viste? ¿Viste tú? sí, 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 Don Nora Gato, ya está yo entrando en sí, confianza. Don Gato, vos sí eras católico, ¿verdad? Mis, técnicamente, sí, mis papás me han criado en esta fe, pero Sí, nunca ha sido me algo, refiero igual que Nora, cuando usted era niña era católico. Era una niña de esas católicas, todas niñas. Niña jamás, católica. O jamás, sea, jamás he sido una niña católica. pero No, miren pero a que, ver, o sea, cuando llegó mi adolescencia, yo tuve una separación de la iglesia y no creía, me negaba a creer en la Virgen y me negaba a ir a misa y me negaba a escuchar, porque me cambiaron de ciudad. Yo vivía en una ciudad que era muy católica y muy conservadora, que era la ciudad de Tunja. Y llevaron a otra ciudad donde la gente es más extrovertida, que es la ciudad de Barranca. Es una ciudad de Santander, es una ciudad petrolera. Entonces, Sí. los cambios de cultura también hicieron que cambiara mis conceptos religiosos. Entonces no creía en la Virgen. Bueno, Claro, no creer en la Virgen fue por algo que ocurrió. O sea, eh, yo tenía 12 años y mis papás se separaron y yo sentía que yo empecé a hacer novenas a la Virgen para que mis papás volvieran. Cuando no ocurrió eso, yo no creí, perdí la fe y no les creí. voy a decir, les digo, son las 9:42, a las 10 cierro el live porque tengo hambre. Así que aprovechemos estos 20 minutitos. Bueno, no creí y me separé de la iglesia. Pero en ese transcurso de tiempo ocurrieron muchos hechos y pasaron algo en mi pasado, todo me transformó muchísimo. Mi separación fue una de las principales causas por las que de pronto me acerqué de nuevo a la iglesia y en ese proceso sentí algo y ese algo me llenó, me transformó interiormente. Siento que hubo una transformación interior y es lo que ha hecho que me dedique como a estudiar un poquito más, a leer, pero no a cerrarme la cabeza, a volverme fanática. No quiero, me dan mucho miedo volverme así, porque los fanáticos religiosos tienden a ser prejuiciosos y eso sí creo que es algo que no está de acuerdo con lo que Jesús nos trajo, las enseñanzas que Jesús nos trajo. Uno, y dos, si nosotros decimos
que seguir a Jesús es muy difícil. Yo me pongo a escuchar, a leer todo lo que Jesús decía que uno tenía que hacer y yo decía, no, de por Dios, yo tengo un temperamento ni el hijo de madre, soy explosiva, soy acelerada a veces, ¿cómo? Y soy grosera. Y yo digo, ¿cómo hijo de putas yo voy a seguir a Cristo con ser tan fregada como soy? Entonces, esas son las vainas con las que me da miedo volverme fanática religiosa. A eso sí le tengo mucho pavor, volverme Un fanática gato. en algo. Un Ahora gato, sí Mira, los Carlos, dejo y Nora, sí. para que hable ahora sí, Don Gato y hable Gabriel, a ver, Gabriel. Nora, mira, a ver, en esto Gabo creo que va a estar de acuerdo conmigo. Cuando uno tiene una situación, más allá de la fe que profeses, cuando uno tiene una situación muy terrible, muchas veces busca consuelo en muchas cosas. Y una de esas cosas quizás sea la religión. En mi caso, mira, yo he pasado por un problema que se llama, he tenido un problema que hasta el día de hoy lo tengo, pero ya está más controlado, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Ha habido momentos de, pues yo, antes de ser ateo, cuando era agnóstico, decía, y si me uno a una de estas iglesias y si me vuelvo cristiano, ya que te ofrecen toda una serie de milagros y todo, quizás ellos pues, me ayuden, porque yo ya no sé qué hacer, ¿no? O sea, decía dentro de mí, ¿no? Hace años atrás. Pero cuando uno está en un estado de vulnerabilidad, puede pasar muchas cosas. Claro, en tu caso, por ejemplo, tú quizás has tenido una fe de una manera diferente. Pero hay otras Sí, personas que pueden ingresar a un grupo, vamos a decirlo así, especialmente los del protestantismo actual, todas estas iglesias y sectas, porque para mí son sectas, todas estas iglesias y sectas que te meten un lavado cerebral ahí terrible, y ahí Ujú. empezamos mal y caemos mal. Gabo, opiniones, papi. Mira, pues realmente yo tuve un suceso de vida que no obviamente es una evidencia para seguir, pero pues es un contexto que a pesar de yo ser ateo, ¿sí? De hace muchísimo tiempo, porque realmente a pesar de que a mí me criaron con esa moral religiosa, nunca adopté ningún tipo de esta de figura por el simple hecho de que el ser humano tiene la capacidad de determinar en qué momento actuar de forma correcta o de forma incorrecta dependiendo de sus necesidades, siempre y cuando no transgreda los derechos de otra persona o los intereses de los mismos. Fin. Cierto. ¿Sí? Listo. exactamente. Después Yo en de lo esto, personal, yo empecé a tener unos problemas en mi vida Se fue porque la... había tomado una actitud. ¿Escuchan? sí, yo te escucho. Sí, Perfecto. yo sí. Listo. Tuve un suceso en mi vida que empezaron a partir de las acciones que yo estaba tomando, o sea, las decisiones que yo estaba tomando que eran malas, ¿sí? Eran malas porque estaba haciendo cosas malas, en el sentido no malas para la ley o para la moral, sino para mi vida. Había dejado de ir al gimnasio, estaba siendo muy derrochador de dinero, empecé a tener problemas familiares y una cosa y la otra, empecé a tomar actitudes que no eran y pues obviamente esto me llevó a un colapso por todo lado donde tomé la decisión de acabar con mi vida. Cuando yo llegué en ese momento, que ya estuve muerto y que por medio de los doctores me volvieron en sí, ya fue diferente y tomé una sola decisión que fue la siguiente. A mí me llevaron mis papás, obviamente, a la iglesia, que porque realmente yo necesitaba la de Dios, que yo no tenía sentido de vida y bla, 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 bla. Y realmente yo me puse a pensar y dije, la única persona que puede determinar el futuro es usted mismo. Cierto. Nadie más. Nadie más. Es una mera actitud y aptitud que usted debe de cambiar para que todo fluya de una manera como usted espera que fluye. ¿Sí? Pero aquí no es necesario, por medio de la debilidad, ir a buscar una fuerza o apoyarse en una fuerza de algo superior que usted ni siquiera entiende qué es, porque nadie sabe ni siquiera qué es. Cuando yo tuve esa oportunidad de estar muerto, yo no me encontré ni con el barbado, ni con mis abuelitos, ni con mis tías, ni con nadie. ¿Sí? Y me puse a investigar después a esas personas que habían tenido los mismos sucesos en otro tipo de culturas y resulta que los que eran creyentes se encontraron con Alá, se encontraron con Buda, se encontraron con Ah, Ganesha, se sí, sí encontraron es con todos cierto. ellos, ¿sí? Y las personas ateas no se encontraron con nadie, ¿sí? Entonces mire qué tan chistoso. Esto es una mera percepción de
en qué punto geográfico estemos y nuestras costumbres influyen. Entonces, la reflexión a la que yo traigo es, no hay necesidad de poner en disposición a un pensamiento superior las decisiones que usted mismo puede tomar por ellas. No es porque si Dios quiere, no es por si Dios quiere, no, es que usted puede tomar la decisión y usted puede Ajá. llevarlo a un acierto o un desacierto, pero es dependiendo a lo que usted desee y a lo que usted vaya a hacer, ¿no? Ya, esa es mi intervención. Gabriel, Mira, por ejemplo, miren, algo que a dale, dale. mí o sea, de lo que usted está diciendo, bueno, una, algo pasó cuando yo era niña, que fue muy feo. Dejémoslo en eso, que fue algo que fue muy Sí, feo cuando yo era niña, entre los 5 entiendo. y los 11 años. Ok. Pero eso quedó en mi pasado, o sea, yo nunca lo reflejé absolutamente a nadie ni nada, Ujú. pero siguieron circunstancias en mi vida, cometiendo muchos errores, o sea, muchos errores no hacia la sociedad, sino hacia mí, lo que dice Gabriel, Ujú. errores hacia uno mismo, mm, mm, que me fueron marcando, me fueron llenando en el corazón, en el corazón. Yo me casé con toda esa cantidad de heridas que nunca había sanado y manejé un hogar en medio de esas heridas. Y cuando basé mi existencia de tener el hogar, porque yo estaba muy enamorada, entonces basé mi existencia en el hogar, en girar en torno a lo que, a ser feliz a ese hombre. Cuando ese hombre se va, la tristeza vuelve otra vez y vuelven todas esas heridas a, a presentarse y a causarme más y más daño. Entonces, una vez yo me acuerdo que, o sea, en una época en donde yo estaba extremadamente deprimida y que yo sentía que yo ya iba a cometer una locura porque la mente me jugaba tan fuerte que a veces sentía Ujú. deseos de matarme, hasta deseos de matar a mis hijos y por venganza. Es horrible. Esas sensaciones de cómo jugó mi mente fue una de las épocas más tristes y aburridoras de mi vida, penosas. Ok. Y de repente quedo en stand-by, empiezo como a conocer otros hombres y a querer como buscar ese amor que no estaba en ellos, estaba en mí, pero yo no lo buscaba, no lo encontraba. Y vuelvo a sentirme más vacía, como con más fallas en mi interior. Y de repente todo ocurrió fue en una relación de un retiro. Y yo fui al retiro, pero yo al principio el retiro lo veía como normal. Yo veía que cuando estaban en los momentos de oración, todo el mundo lloraba y todo, y yo no lloraba. Y yo decía, hijo de puta, yo soy bien mala porque ni lloro ni nada. Todo el mundo acá llorando y yo ni lloro. Y yo me sentía súper No me apenada, súper desmayo. achantada. Ajá. Yo me movía para un lado, para el otro, y agachaba mi cabeza, oraba y todo, pero yo no sentía que me estaba tocando absolutamente nada. Y yo ya veía a las otras, otras mujeres que estaban conmigo compartiendo en el grupo, que ya estaban sintiendo cosas y se estaban llenando de gozo y de todo. Y yo decía, ¿y el gozo mío cuándo va a llegar? Yo ni lo veo ni nada. Ocurrió en una de las actividades y de pronto nos pusieron a hacer meditación, a cerrar nuestros ojos, eh, y empezar ese proceso nos enseñó como a ir al pasado y empezar como a sanar lo del pasado. Y de repente yo sentí que yo me quedé dormida. A entender. Yo sentí que yo me quedé dormida y yo sentí literal, que yo retrocedí hacia mi pasado. Yo me vi en una calle de Bogotá y vi exactamente cómo era la calle, la recordé porque yo tengo buena memoria, recordé la calle, la tienda de la esquina, era una miscelánea, el color de las puertas, el poste de la luz con el cable ahí un lado, una varilla ahí al lado,
y vi a mi mamá y a una amiga y me vi yo de 5 años con una gabardina roja con negro corriendo por el andén, jugando solita y yo estaba en la otra esquina y yo vi a esa niña y yo me fui acercando y vi a la niña cuando me miró, o sea, me vi yo de 5 años cuando me miró a mí, una mujer ya madura, adulta, me miró, se sonrió conmigo y vi esa niña tan hermosa y tan llena de ternura que sentí unos deseos inmensos de acercarme a abrazarla y algo me movió hacia atrás y yo sentía que me empujaba algo hacia atrás y no podía coger a la niña y de repente me desaparecí de nuevo como en un remolino y volví otra vez a esa silla, sentí de nuevo el calor porque es que cuando yo estaba donde esa niña, yo sentí el frío y cuando volví a la silla volví a sentir el calor y yo no abría los ojos y de repente yo llegué, cogí y alcé la cabeza y yo alcé la cabeza pero no abrí los ojos y yo sentía que la luz me iluminaba, me cerraba, pero con los ojos cerrados y abrí los ojos y me vi en el lugar. Yo sentí mucha rabia y dije, puta, me quedé dormida. O sea, en la oportunidad que tenía para poder encontrarme con Jesús y me quedé dormida, no joda. Y me paré toda de mal genio y me fui para la habitación y me acosté y empecé como a mirar hacia el cielo y empecé a ver una luz alrededor como una especie de, como al lado como un arco iris y no estaba lloviendo ese día ni nada y se iluminaba, se volvía y se esclarecía, se iluminaba, se volvía y se aclarecía y caí en cuenta que yo tenía que empezar a perdonar y el perdón llegaba, era perdonando a esa niña de 5 años por el acontecimiento que ocurrió. Eso fue lo que hizo que yo creyera en Jesús, que yo me acercara a la iglesia y que yo siguiera este camino, pero siempre dándole el respeto a los que no piensan como yo. Eso sí lo tengo muy claro y siempre lo he dicho en la iglesia. Yo tengo que respetar a los que no piensan como yo, a los que no son como yo y a los que no quieren ser como yo. Porque es que también hay que respetar al que no quiere ser como yo. Eso fue lo que me pasó. Bonita historia, muchas gracias por contárnoslas y amigos, ya con esto voy a terminar el live, tengo mucha hambre. Te amamos. Don Gato, Dime, papi. Don Gato, ya nos Muchísimas vemos. gracias a todos ustedes por escucharme. Que Dios me los bendiga y que la Virgen me los guarde. Yo les dije que les iba a decir así a todos. De parte mía, que María Curí los llene de radiación y los ilumine toda la noche. Amén. Un beso para todos y un abrazo. Gabriel, Gracias, Don Gato, Nora. Tuto, muchas Gracias. gracias por todo. Feliz noche. Ustedes Bueno, también. feliz Hasta noche a luego. todos. Vale, Muchísimas me gracias por voy, haber compartido chicos. conmigo este live y nos estamos viendo. Bye. Mañana, Si así podemos Tuto. mañana. Si así Sí, podemos señor. mañana, igual a las 8 de la noche, por el mismo canal y a la misma batidora. Bye, Hasta Tuto. luego. Bye, Chao, Nora. chao. Bye, Gabo, papi. Chao.